buenos días, bienvenidos a la segunda emisión del año de Los Siete Locos. Muy contentos estamos de estar acá en el canal de la ciudad. Ya lo dije la semana pasada, pero lo repito, agradezco mucho este espacio, lo valoro muchísimo. Y bueno, nuestra temporada número 37 no podía no existir. Así que acá estamos y con toda la alegría y con grandes autores que nos visitan. Yo me acordaba, cuando este año se inauguró la Feria del Libro, ustedes vieron que la Feria del Libro todos los años invita a un autor para inaugurarla, un discurso inaugural de un escritor importante. Y este año lo hizo Liliana Hecker. Y yo decía, no tener el programa, yo sufría en la Feria del Libro, no tener el programa, la primera vez que me pasaba eso en no sé en cuántos años. Y bueno, digo, apenas empecemos la vamos a tener a Liliana Hecker, que además está pasando un año muy bueno porque tiene nueva novela, inaugura la Feria del Libro, va a inaugurar el foro de Mempo Giardinelli en el Chaco este año, que también es un evento importante. Y además Liliana Hecker estuvo en nuestro primer programa hace 37 años, ¿no, Liliana? Pero sí, Inolvidable fue yo eso. te decía hace un ratito, casi todavía no empezó esta novela si yo no estoy con vos, porque No, si no Zona venís de al Clivaje, ¿no? Vos te iniciaste en la televisión ¿Ese día? con Zona de Sí, Clivaje, con la sí. entrevista que me hiciste. Entonces, Por ya es supuesto. una tradición estar las dos juntas. Yo creo que viniste con todos tus libros a este programa, Con seguramente. todo. Con Desde todo. Zona de Clivaje no falté nunca. Es decir, absolutamente todos los libros. Siempre acá. Estuve acá. Ahora, yo digo una cosa. Zona de Clivaje era tu primera novela. Vos No. tenías tu famoso libro de cuentos, pero Sí, fue tu primera novela. absolutamente. Yo había publicado varios libros de Sí, cuentos ya, cómo no. y la primera novela fue Zona de Clivaje. Y esta es la tercera. Por eso, no has escrito tantas novelas en No, tu vida. señora. Como suelo decir, yo soy una cuentista a la que a veces se le cruzan temas de novela. Ah. Y ahí sí las escribo. Sí tengo varias novelas que están integradas en los libros de cuentos, pero novela, no. Esta es la tercera. Bueno, estaba pensando Abelardo Castillo también, era un cuentista que para mí a sí, veces, ¿no es Abelardo cierto? era un cuentista Claro. a la que a veces, al que a veces se le cruzaban temas de novela y los trabajaba de esa manera, como un cuentista trabaja las novelas. En cambio, Silvia Iparraguirre, para mí, ella, que es gran amiga mía, por supuesto, y una escritora maravillosa, para mí Silvia es una novelista genuina. Es decir, escribe las novelas, no sé cómo explicarlo, como se leen las novelas. En cambio, un cuentista necesita de todo ese caos que se le cruza de pronto tener lo que yo llamo el mal necesario, y después empieza a acomodar esos elementos como se acomodan los de un cuento, solo que en un cuento hay menos material. Pero claro, pero no se puede comparar. Yo me imagino que es completamente diferente. Yo pensaba en esta novela, que es una novela sobre la vejez. No es sobre, a mí no me gusta la palabra vejez. A bueno, ver ¿qué, si nos qué le decimos? ¿Cómo le entendemos. decimos? Hay A ver. muchos años, ¿Por tengo qué no? 81. ¿Quién era que vino acá que una vez me dijo, reivindiquemos la palabra viejo? ¿Por qué no se puede decir viejo? No, me encanta. Hay que decir anciano, No, tercera edad y no sé qué. Me siento fantástico. Tengo 81 años. Oye, yo tampoco y la tengo verdad, 20, o sea, estamos hablando de lo los mismo. años pasan y yo soy una gran defensora, ¿no? De que, sobre todo las mujeres que en la época en que yo empecé a escribir no tenían fecha de nacimiento, y a mí me enojaba eso, porque digo, no, para un escritor, para una escritora, el momento en que nace, en que es chico, en que es adolescente, son fundamentales. Es tu propia historia, es el material más preciado que tiene un escritor. Entonces, yo reivindico mis años y aparecen como tema, de la misma manera que en Zona de Clivaje aparecían los 30 años, claro, que simbólicamente... pero por eso yo pienso que es un ciclo que continúa, lo leo así también. Los 77 años que tiene Greta... Greta es la protagonista de Noticias sobre el Iceberg. De Noticias sobre el Iceberg, son el tema, son buena parte pero por del eso tema. te digo. No, me encanta asumir la edad. No me siento representada con la palabra vieja. Perfecto, pero bueno, cada uno. Pero me ¿Quién pueden era? Me llamar estoy con vieja. el Pacho Donel, el que vino acá y dijo,
quiero hablar de los viejos, yo soy viejo, etcétera, la palabra viejo. Cada uno lo toma como, Cada uno también como uno le dice puede. viejo a los padres con todo Pero por cariño, eso viejo te a los digo, amigos. Sí, por supuesto. no pasa Me nada. parece bárbaro, pero sí Bueno, me asumo mis años. yo digo eso para no decir tercera edad o no sé No, qué eso decir, es que me parece horrible, ¿no? espantoso. O los abuelitos, ¿viste? Abuelitos, Sí, no, imagínate así, ver al linaje que asaltaron una a una abuelita. abuelita. ¿Qué abuelita? ¿Por qué la llaman abuelita? ¿Le parece Yo más no soy tu cordial? abuela, le dijo una vez. Abuela, no sé qué. ¿Quién? Yo no soy tu abuela. No, digo. Pero es la novela, la protagonista tiene 77 años y bueno, se enfrenta con una serie de situaciones por dos chicos. Es escritora, además. Es escritora, tal No cual. quiero caer en la obviedad, pero decir, oh, Liliana, es escritora, ¿de quién estás hablando? No estoy hablando exactamente de mí, es decir, tiene muchas cosas mías, Greta, sin duda, incluso hay episodios de su vida que son episodios míos, Sí. tiene una historia distinta, se parece a mí, pero le han pasado cosas distintas. Como yo digo, le faltaron los 3 signos de fuego que a mí me marcaron. Una hermana como la mía, que ha sido fundamental, sigue siéndolo, mi hermana Aparece va a cumplir mucho en tus libros, 88 tu años, hermana. está espectacular. Es más grande. Sí, ella tiene 6 años y medio más que yo y tuvo mucho que ver en mi infancia y en mi Sí. primera adolescencia, Sí. una lectora, pero impresionante, terriblemente ¿A inteligente qué en se el dedica colegio. tu hermana? Es bioquímica. Ah, En el colegio yo me acuerdo, la llamaban Einstein. Es decir, fue fundamental. Leo, mi hermana de Leo, primer signo de fuego. Segundo signo de fuego, mi gran amigo del alma, con quien sacamos durante 26 años la revista, que es Abelardo Castillo, Aries, que fue realmente fundamental. ¿Era de Como Aries? amigo de Abelardo. Aries, el segundo fuego. 26 años sacamos la revista, pero fue una amistad que empezó cuando él era muy joven y yo era adolescente y que siguió y Toda que la vida. siguió siempre. Segundo signo de fuego. Tercer signo de fuego, Ernesto, mi gran amor, con quien ahora dentro de unos días cumplimos 40 años de casados, de convivencia. Felicitaciones. Nos casamos 7 años después cuando salió el divorcio. Pero hace la ley del 40 años divorcio. que están Pero juntos. 40 años que estamos juntos. Yo desde Así que te conozco bueno, estaba Ernesto con vos, siempre con y hace Ernesto. 40 Y hace años. 40 años que nos conocemos. En sí. realidad nosotras, Cris, nos conocimos antes. En la época, ¿te acordás? Con Natu Poblet. Pero estabas con Ernesto ya. Hace 40 años. Y Nos bueno. conocimos antes. Vos y Hace yo- 40 años o era tal el vez no. 84 y nos Está debemos bien. haber conocido No, está ahí. bien. Entonces ya estaba con Ernesto. Yo, en la imagen que tengo es que siempre estuvo Entonces Ernesto. siempre estuvo Ernesto. Ay. En la historia que vos tenés conmigo, siempre estuvo Y, Ernesto. y Greta no tuvo esa suerte. Esos 3 episodios... Greta no, entonces- habla en un momento de un amor con un Sí, hombre de ojos el hombre claros, de ojos como azules. Ernesto, El hombre de ojos azules. pero eso no prospera. Pero queda ahí. ella no se anima a la convivencia. A lo que es- vos te animaste en su Sí. momento. Sí, a lo que yo me animé. Claro. Pensé, durante muchos años pensé, por mis características, que la convivencia no se había hecho para mí. Era muy independiente. Pero la verdad es que cuando lo conocí a Ernesto, él un día dijo, bueno, y algún día cuando vivamos juntos, digo, este tipo está ¿Qué dice loco. Y después cuando se fue, dijo, ¿qué quiero yo con este hombre? Le digo, la verdad, con este hombre sí quiero convivir. Y bueno, acá estamos. Y ahí están. Yo me acuerdo que se mudaron a un departamento de San Telmo, que creo que es el mismo que tienen Hace ahora. 37 años que vivimos en San Telmo, sí. Conozco esa casa, ¿cómo no? Claro, cómo no. He estado varias veces. Pero recién hablabas de Abelardo Castillo y de las revistas, que es otra diferencia con Greta, que no vivió esa Por supuesto. experiencia. El Greta es más escarabajo de oro. desamparada que yo. Más Sí, desamparada. es más desamparada que yo. Y yo me acuerdo, vos me contaste una vez, vos tenías 15 años, una cosa así. 16. Y te acercaste a ese grupo. Claro, yo buscaba es decir, yo ya había hecho todo el ingreso a ciencias exactas a los 16 años, con notas Ah, altas. vos también tenés una formación científica, como tu claro. hermana. Sí. Sí, en mi familia hay cierto predominio de Esa la ciencia. Mi tendencia. sobrino es matemático, profesor en la Universidad de Nueva York. Sí. Sí. Entonces yo buscaba una revista literaria. No sé si conociste la librería Galatea,
que Sí. estaba en Viamonte y Y Florida. Florida, sí. Dos franceses sensacionales. Bueno, eran era los esa dueños. época de la calle Viamonte, ¿no? Viamonte, ahí estaba la Facultad de Filosofía y Letras. Exacto, había mucho movimiento. Y en empecé esa a época. buscar revistas, me parecían o aburridas o reaccionarias, hasta que encontré el número 1 de una revista que se llamaba El Grillo de Papel, dirigida por 4 desconocidos. En la tapa había un cuento de uno de esos desconocidos, Abelardo Castillo. El cuento se llamaba El Marica, ya era bastante impactante. Llamar el marico un cuento Principio, de esa sí. época. Fin de 1959, un cuento que se llamaba El Marica, Sí, era impactante. Entonces, y leí el editorial. Se consideraban una revista de izquierda independiente. Decían, la revista para nosotros no es un medio de vida, sino un modo de la vida. Dije, esta es mi revista. Ajá. Mandé una carta y un poema. Me escribió uno de los... Me llamó. Que eran uno de- todos hombres, ¿o no? ¿Había Todos alguna eran hombres, que- es decir, eran y los más jóvenes grande? escritores. Cuando yo empecé a ir a las reuniones en el Café de los Angelitos, porque Abelardo Castillo nos encontramos y me propuso que fuera, se reunían los viernes en el Café de los Angelitos, que no era este adefesio chiquito y feo que es ahora, Pero sino que estaba era en un el café mismo muy lugar. grande. Sí, Bueno. tiene un tango. Café Claro, de los de Angelitos Rivadavia y en Rivadavia y Rincón. Rincón. Sí. Iban hombres a jugar a los dados, al dominó, ¿Y y vos ahí se ahí? reunían los jóvenes escritores, Bueno. las novias de los jóvenes escritores. ¿Y vos? Yo iba por las mías, yo tenía Bueno. 16 años, iba por las mías, y bueno, ahí empecé a escuchar discusiones sobre política, sobre literatura, leían cuentos, se discutían los cuentos, y bueno, me apasionó ese mundo. Y te formó. Me formó totalmente. Me Y sí. formé realmente con una generación muy buena. Todos nos importaba mucho la literatura, todos éramos despiadados porque éramos muy jóvenes y sentíamos que teníamos el mundo por delante, pero eso es lo que realmente me formó, eso es lo que me apasionó. No, Liliana, la época era una época de un movimiento cultural impresionante. Era una época de gran movimiento en que nosotros hablábamos del doble compromiso. Ahora la palabra compromiso se gastó, pero nosotros hablábamos en esa época del doble compromiso que tenía un escritor con la palabra, con su obra, ya que se elegía la literatura, Sí. ¿no? Esa literatura tenía que ser una buena literatura, y compromiso con la realidad que nos rodeaba, ¿no? Es decir, a veces la palabra, lo sigo creyendo, la palabra no puede esperar, ¿no?, que uno termine de construir una novela. Uno puede estar 10 años escribiendo una novela, y mientras tanto la realidad cambió. A veces, lo sigo creyendo, y sobre todo lo creo mucho en una época como esta, la palabra es una herramienta inmediata. Sí. Y la palabra, la discusión, la opinión, la reflexión son realmente fundamentales, y yo creo que es una responsabilidad de quienes tenemos la posibilidad de que nuestras palabras, bueno, sean escuchen, públicas. de alguna manera, Es una sí. responsabilidad que tenemos con esa herramienta. Vos viste que no todos los escritores consideran eso. Es una No vieja actualmente, discusión. no Claro. actualmente. Es En los realmente- 60 era imposible que no fuera así, decís todos. Realmente, Bueno. todos los escritores, no sé si todos, No pero sé casi si todos, todos. de manera Borges dominante. nunca tomó ese lugar, por ejemplo. Bueno, ni le Borges interesó. pertenece a otra generación. Claro, es una generación. Cristina, es decir, Borges ya era Ya era un un clásico, prócer, claro, prácticamente, claro. en los 60. Pero vos hablas de los escritores, la Yo generación hablo del de los 60. en los 50, escritores como David Viñas Claro, claro. o Beatriz Guido, que Sí. son de una generación anterior, ya realmente Había opinan, ese ya compromiso sacan, del escritor. revistas literarias. Pero eso se Y- perdió hace bastantes años, Liliana. Sí, yo creo que eso Yo se me acuerdo perdió en los con la 90 dictadura. Con la dictadura. Y después en los 90 me acuerdo que vos saliste a decir, ¿qué es lo que pasa que los escritores no están hablando? Bueno, ahí se empezó, en los 90, se empezó a hablar mucho del mercado. Yo digo, ¿qué tienen? Pues está bien, las editoriales me parece maravilloso que hablen del mercado.
¿qué tienen que hablar los escritores del mercado? ¿No? Sí, ¿Cuánto eso vendiste? ¿Qué cambió anticipo te dieron? Sí, Eh, pero bueno, eso cambió, realmente cambió, pero de verdad yo sigo creyendo en la opinión y en la reflexión y en la discusión de todos, no solo de los escritores, ¿no? Es decir, los científicos, los los filósofos. intelectuales del país, Yo decís. creo que los intelectuales tienen que opinar y que esta es una época muy propicia para la opinión y se hace muy necesaria la opinión. Y justo te dicen que inaugures la Feria del Libro y dijiste, bueno, Sí, claro, acá, por supuesto, para mí era una sí, responsabilidad, me imagino, ¿no? Y sí. porque sentía que, bueno, primero, tenía muy claro que soy escritora, no me interesa un discurso panfletario, lo mío no es la actividad política, soy escritora, Mm. entonces sabía que lo que tenía que decir iba a estar dicho por una escritora, entonces habría sin duda sutilezas, una manera de Por escribir que me supuesto, corresponde. claro. Y al mismo tiempo me importaba mucho hablar de la realidad que estamos viviendo, en que la cultura sin duda está siendo cuestionada, está siendo atacada, entonces me parecía muy importante dar mi opinión. Realmente lo sentía una responsabilidad. No, sí, sí, se vio, se notó y además te aplaudieron muchísimo. Fue un Sí, fue muy discurso linda muy comentado. sí, digamos, el diálogo que se estableció después con la gente que se me acercaba y con la gente que me llamó después Pero me fue imagino, hermosa. pero seguro. Entonces, Ahora, ¿qué año digo, no? Porque sale una novela nueva, das ese discurso inaugural en la Feria del Libro. sí, se dieron varias cosas. Sí, Salió una nueva edición de un libro que yo quiero mucho, que es Diálogo sobre la vida y la muerte. Ese salió en claro, marzo. sí. El 1 de abril salió Noticias sobre el Iceberg y el 25 de abril abrí la Feria del Libro. Entonces Qué fue, momento, fue todo una junto. vorágine, sí, de Claro, la que todavía no salí del todo, sí. claro, seguro. Pero bueno, es ponerte en un lugar central, ¿no? Que tenés, No sé, obviamente. sí, yo no me Pero a la veces creo. uno lo tiene y Vos sabés no que lo pone. la tía de Abelardo Castillo, que fue un poco la tía de todos La tía de nosotros, Abelardo de Castillo Abelardo, era divina, ahí es el comíamos los personaje. viernes, bueno, Ah, mirá. era la tía. Bueno, Y ella era muy divertido porque de pronto llamaban escritores, que a Masa 1511, donde vivía la tía era modista, era un departamentito muy humilde, era un personaje. Y entonces por ahí llamaba a algún escritor y la tía de Abelardo cuando cortaba decía, ese está creído. Que si se daba cuenta escuchándolo, ¿no? bueno, Bueno, yo no me la creo. pero hay muchos escritores creídos. Yo te Sí, sí. haría una lista, no la vamos a hacer Escritores y no acá. solo escritores, digamos. No, pero hay una vanidad también, ¿no? Sí, pero bueno, a mí vivo lo que me está pasando, pero no me la creo. Siempre una escritora está ante una instancia nueva. No hay ninguna garantía de que lo próximo lo vas a tener que pelear, lo vas a tener que Sin buscar, duda, todavía está por sin escribirse. duda. Entonces una nunca se recibe de escritora. Ah. Y tus alumnos no dicen lo mismo. Yo dejé de dar talleres en agosto del 2022. Mis alumnos son 2022. escritores, en este momento son Pero colegas míos importantísimo. Muchos que de ellos tienen unas carreras son espléndidas. Guillermo extraordinarios. Vos Martínez no imagínate, era alumno Guillermo tuyo. Martínez, Pablo Samantha Ramos, Schweblin, Samantha Pablo Schweblin, Ramas, Inés Garland, Inés bueno, Garland, un qué bueno, qué montón. lindo. Nombro a los más renombrados, pero la Sí, verdad no, que no, bueno. escritores maravillosos que Ah, son mis colegas y acá mis vino una grandes. vez Samantha Schweblin y contó que una vez para quedar bien en el taller, para hacerse amiga, llevó unas masitas y vos le pegaste un reto y dijiste, Yo- acá no se come, Acá no sé cómo. Ella lo dice en el prólogo de Eras los muy... cuentos reunidos Ah, lo también. dice también. Sí, Me dio Samantha, tanta gracia una porque digo, escritora maravillosa, una gran amiga. Son grandes amigos te míos. hiciste amiga de todos ellos, Sí, claro. sí, sigo siéndolo. Pero bueno, con Sigo un rigor, siéndolo. ¿no? Era ese Sí, taller, sí, como supongo sí. el de Abelardo también Sí, debía también. ser muy Mucho riguroso. rigor y mucha risa también, y mucha Claro. amistad, mucha amistad. Bueno, Sí. elegían muy bien a sus alumnos, no cualquiera entraba ahí. No. Digamos, hablo por las mías, sí, yo hacía entrevistas. Era importante, yo siempre, si alguien me decía que te traigo un cuento, le digo, no, yo supongo que debes decir, sentir que no estás escribiendo bien. Uno siempre empieza haciendo mal cualquier cosa que hace. A mí no me importa cómo escribís, me importa qué ganas tenés de trabajar Claro. lo que vas a hacer. Me importa hasta qué punto estás enamorado de la literatura a través de la lectura. Yo creo que si un escritor no se enamoró de la literatura a través de la lectura, mucho no creo. Uno empieza enamorándose de las Leyendo, novelas, por los poemas, los supuesto. cuentos que leyó. Y después dice, y a lo mejor yo puedo aportar mi granito de Mm. arena.
¿Y qué le pasaba? Hablemos un poco de Greta, de la Sí, cómo no. protagonista. Pues se nos va a ir el tiempo y vos viniste acá a presentar tu novela, estamos Yo hablando de estoy en 80 tus cosas. manos. Lo que vos me preguntes, yo ¿Qué le respondo. pasaba a Greta? Greta fue una escritora de mucho éxito en su juventud y un día dejó de escribir. Sí, publicó 2 novelas, una a los 22 años y una a los 42, que tuvieron una enorme repercusión. Y un día, sin que se sepa hasta cerca del final, así que no lo vamos a decir, No, renuncia a la vida pública, renuncia a las entrevistas, renuncia a todo, todavía no se sabe por qué. Lo que pasa es que por una circunstancia que tiene que ver con una gata, con su gata Praskovia, la llama un chico muy joven que quiere hacerle una entrevista y ella acepta. Y se le mete también una chica. Vienen una chica y un chico muy jóvenes. A mí me gustó mucho el ese diálogo, claro. enfrentamiento y ese diálogo, ¿no? Ese encuentro-desencuentro, como lo llamo, entre Greta, que tiene 77 años, y estos chicos que deben tener alrededor de 20. Eso es lo que genera la trama y eso es lo que va a hacer que Greta se deschave y largue toda la locura y todo lo que es y ese mundo que se va revelando, creo que es la novela, que es Noticias sobre el Eso iceberg. es lo que se va revelando y la causa por la que esta mujer dejó de escribir en un Claro, eso se determinado va momento. descubriendo A medida que cerca uno, del final. a Cerca del medida que uno final uno lee. va entendiendo por qué en realidad dejó de escribir, cuál es la historia que la hizo dejar de escribir. Ajá. Y después, bueno, hay una revelación en la que tiene que ver El iceberg. Sí. Como decía Hemingway, ¿no? Lo del Esa, iceberg lo conocemos por el iceberg Hemingway. lo conocemos por Hemingway, pero la novela se llama Noticias sobre el iceberg Claro. porque la Greta tiene un aporte para hacerle a Hemingway. Todo quien escribe cuentos sabe que es una verdad de esas sagradas, la de Hemingway, y es cierto, todo buen cuento, ¿no? Bueno, da a conocer una parte, La séptima pero se parte creo que sostiene decía, con ¿no? el 70% Claro que que está ahí sumergido. está. Eso es lo que sabemos por Hemingway. Greta, en un viaje que hace al Calafate, descubre otra posibilidad del iceberg y eso es lo que de Para eso hay que alguna... leer el libro, digo. Lógico. Para eso hay que leer el libro. ¿Cómo empezó esta novela? Hace bastante, en la pandemia la escribiste, ¿cómo Sí, fue? la escribí, es decir, en realidad hubo una idea primera, hubo bastantes ideas sueltas, pero una idea primera que debe haber empezado más o menos en el 2013 se me ocurrió una mujer que en ese momento tenía 70 años tratando de hacerla vertical, lo cual ya marca un personaje, ¿no? Cuando a los 70 o a los 77, como es el caso de Greta, alguien trata de hacerla vertical, ya más o menos está definido el personaje. ¿Vos Y hacés la vertical? dejé de hacerla durante la pandemia porque Ah. tuve un episodio raro que también aparece en la novela. Ah, mira. Pero sí, son esas cosas locas. ¿Por qué? ¿Por qué quería hacerla vertical? La hice en realidad. Porque sos una persona que toda la vida hizo deporte y tenés una Sí, porque siempre me estoy predisposición. proponiendo algo. A mí jamás se me ocurriría hacerla vertical. Bueno, no, a mí el movimiento Por y eso el digo, deporte me gustan. Pero la imagen era esa mujer haciendo la vertical y un chico muy joven que llama para hacerle una entrevista. Yo sabía que ahí había contenido una novela, pero claro, eso quedó ahí. Eso quedó ahí con un gato, que era la historia de un gato mío que se que acá llamaba está Iris. también el tema del gato. Hay varios gatos. Hay varios Hay gatos, dos pero hay gatos, por uno lo menos. Sí, fundamentalmente. allí, pero eso quedó. Pronto se llamó Greta, la protagonista, pero no pasó de esa escena y no escribí prácticamente nada. Algo de esa escena sí y nada más. Cuando yo terminé La trastienda de la escritura, que fue a fin del 2019. Ese era un libro que vos sacaste, ¿no es cierto? Sí, que habla sobre la escritura, Claro, justamente. estuviste en Y el ahí programa me también. planteé, Sí. bueno, quiero volver a la ficción. Hice un recorrido por varios cuentos. No, voy a Greta. En febrero, y lo tengo anotado en el diario, por eso sí la fecha, el 20 de febrero del 2020, justo un poquito antes de que empezara la pandemia, dije, voy a escribir sobre Greta. Mirá. No empecé enseguida, es decir, y empecé en vino la la pandemia. pandemia. Empecé en la pandemia, pasaron, no voy a hablar de eso, pero nos pasaron cosas realmente por una circunstancia de salud, cosas que parecían ser dramáticas,
nos pasaron a Ernesto y a mí. Es decir, que yo escribí todo lo que fui escribiendo al principio durante 1 año y pico fue muy confuso. Esa es la sensación que tuve un día que me puse a leer. Por eso decidí dejar de dar taller. Dije, bueno, con cierto egoísmo necesito toda esa energía creadora que durante 45 años puse en mis maravillosísimos alumnos, que lo hice con mucha alegría, la necesito para mí. Y ahí dejé de dar taller y bueno, y acá está la novela. Ahí está mirá. la novela, sí. Noticias sobre el iceberg se llama la novela. Fue uno de los libros que más disfruté este año y en estos meses que no tenía programa, yo leía y decía, lo dejé ahí arriba, dije, primer programa, segundo programa, la tenemos a Liliana Hecker, como siempre. Acuérdese, Noticias sobre el iceberg. Muchísimas gracias por haber venido, como siempre. Muchísimas Esta es tu gracias casa, a vos, sabés. Cristina. Estar acá con vos en Los Siete Locos, para mí es una celebración. Celebremos. No Celebremos. tenemos champán, con agua celebremos. Claro que sí. Hasta la semana que viene, que lo pasen bien.